El jazz. El jazz es un género musical, conjunto de subgéneros nacidos en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo del siglo XX. El jazz era conocido como un tipo de música racial, porque la mayor parte de las personas morenas, o llamándolas negras, ¿verdad? Perdón, no es ser racista, pero bueno. Esto era un poco más a la sociedad, refiriéndose a esto para un trabajo sexual. La mayor parte de música se escuchaba en burdeles, pues era mal vista, ya que en estos tiempos eran los problemas raciales. Se puede notar re bien en la película Los Aristogatos. Mírenla. La iglesia obligó a no escuchar este tipo de música, pero después la iglesia se convirtió en su música, era un estilo gospel, y pues era como, ¿quién diría, verdad? New Orleans era la madre del jazz. En Luisiana, la palabra jazz es de un sentido relacionado con la música. No fue usada en las primeras etapas de formación del jazz, o sea, no era conocida como eso. En el siglo XX tenía su apogeo distintas cosas como la revolución industrial, lo de Einstein, entre otras cosas. Pero acá, los géneros musicales se definían por regiones, lo clásico de Europa, el country de los americanos blancos, el ragtime del cine mudo como Charles Chaplin, y un blues afroamericano de los primitivos. New York. New York fue un foco de la música clásica, un apogeo exageradamente. Acá se ven unos protagonistas como Will the Lion Smith y Duke Ellington. Nueva York no es Nueva York. Algunos artistas realmente poderosos del jazz. Está Lee Konitz, Cher Barker, la grandiosa Aretha Franklin y el fantástico y pionero Louis Armstrong. El jazz se puede componer en distintos subgéneros o secciones, podemos llamarlos. El hot jazz, que era como, no es un subgénero, sino que es como un término utilizado en desarrollar el jazz anteriormente, era el normal jazz, es como un jazz tradicional. También está las big bands y el swing, surgido desde el principio de los siglos 30, ¿verdad? Los años 30. Es un estilo de jazz eminentemente orquestal. ¿Esto qué quiere decir? Que era como un tipo vertical y suele repetirse en frases cortas o riffs. Al final es algo bailable, el swing. Acá podemos ver algunos como Ella Fitzgerald, bandas de Glenn Miller. Después surgió una nueva idea, ya que swing no era algo profesional. Después vemos lo que es el bebop, también conocido simplemente como un desarrollo en los años 40, sucediendo cronológicamente del swing. Frustrados por la limitación que se suponía tocar en los grupos grandes, los músicos formaron unas nuevas originales formas de expresión. Era algo más pequeño. Se veía en selección rítmica, fraseos y algo más estético, ¿verdad? Un poco más nervioso. Acá podemos ver cómo Charlie Parker era el padrino del bebop. Después encontramos, ya, ya se ha ido evolucionando a través de los años, por géneros, tipos de música, instrumentos, entre otras cosas. Y aquí entramos al cool jazz, desarrollado en los años 50. Esto en California. Cuando el bebop comenzó a establecerse a inicios de los 50, una de las estrellas, Miles Davis, comenzó a experimentar con un nuevo sonido. Se alejó de los ritmos furiosos y se volvió algo calmado, improvisando en el bebop y grabó con una banda de 9 instrumentos. Alejándose de sus raíces del blues, el blues es un, ¿verdad? Y acercándose a la música clásica europea. Un resultado grandísimo puede ser el álbum de Birds of the Cool, y como su nombre indica, cool es algo frío, importable como frío, de Miles Davis o alguna otra persona, Dave Brubeck. Después entramos al hard bop. Regresando a Nueva York, creo que tenía que regresar. También encontramos que Chicago.
Regresando a Nueva York a inicios de los años 50, después del cool jazz, ¿verdad? Debido a una gran aproximación del cool jazz a la música europea, muchos músicos negros se sintieron ajenos a este estilo, o sea, no era como de ellos. Y encontramos aquí ritmos como el funk o el soul, que quiere decir tocar el alma, ¿verdad? Hasta una forma revisada del bebop como un regreso de expresión en hard pop. La selección rítmica es más homogénea y ligera que el bebop, lo de antes. Encontramos acá el blues y un poco de bebop del fraseo. También encontramos acá el funky jazz, con las primeras aparición del Hammond, un teclado, un tipo de sintetizador electrónico, ¿verdad? Personajes como Jimmy McGriff y Rap Charles. Entramos en el free jazz. Free jazz quiere decir como algo gratis, algo libre, lo podemos decir. Algo no tan apasionado como los anteriores. En esta década de los 60 se empezaron con el tipo de vanguardista jazzista. Queremos algo que sea grande, ¿me entienden? La característica principal del free jazz es un salto hacia la tonalidad, es decir, los acordes y la estructura melódico-armónicos se enfrentan a la invención espontánea, el ritmo se extiende a todos los instrumentos y se interrelacionan entre la melodía. Se pierde el concepto de fraseo y llega autonomíamente a los diferentes sonidos. En pocas palabras, y como su nombre lo indica, el jazz totalmente libre. No se considera música, no se consideraba música, ya que algunas personas tenían unas tonalidades como el soul, el blues, el jazz formal. Y ya el free jazz, funky jazz, entre estos, no se consideraba un poco más profesional, pero marcaron la historia. Y el jazz de fusión. En la música se denomina la función, es una conjunción de dos o más estilos de distintos para reproducir una forma única e identificable para separar entre todos ellos, ¿verdad? Por eso se le habla de jazz fusión, mezclar tipos. El jazz en sí tiene una característica de absorber las características e influencias de otros estilos. Por eso es un poco complejo. Modificarse y evolucionarlos. El jazz, podemos ver acá en algunas bandas el jazz latino, jazz rock, la bossa nova, el jazz rap, el soul y el ska jazz. Y un poco con sus raíces, el afro cubano. También llamado electro jazz o neo jazz, por citar algunos, ¿verdad? Algunas bandas como, o artistas que están Return to Forever Weather, Whatever Before, Tito Puente en la salsa, ¿verdad? Porque ya vamos evolucionando. Y en el bossa nova, Flora Purin, en Gran Arte. Smooth jazz. Apareció en los 70s, no era tan conocido este tipo, pero tenía como rhythm and blues, o funk o R&B. Posee un tempo bajo lento, un ritmo programado, con saxofón, pianos y guitarras. Era un poco más ambiental, un poco más esto, un poco más cómodo. Después entramos al jazz neotradicional. ¿Qué quiere decir? Que se origina a finales de los años 80 en Inglaterra, o sea, va cambiando eso, ya va evolucionando. Surgió como innovación y función de géneros, principalmente afroamericanos, regresando a sus raíces. Nace más el auge del rock y el heavy metal, o sea, el jazz ya está bajando. Acid jazz, principalmente el jazz, el funk, el hip hop, se presenta como una alternativa en la escena del dance en las discotecas. Ya no es el jazz tranquilo, sino que ya empieza a evolucionar con, por ejemplo, acá el hip hop. Los noventas en Nueva York. En Nueva York, como habíamos dicho, ya era una ciudad con un apogeo, o le brindó, les abrió las puertas a muchos artistas del jazz, ¿verdad? Siguiendo con tantas cosas, ¿verdad? En estos tiempos, bueno, en aquellos tiempos, hablando de los 90, se empezó con el rock and roll, heavy metal, entre otros ritmos, ¿verdad? El jazz empezó la decadencia. Y en estos tiempos, siguió siendo un foco de la música clásica. Posee las mejores escuelas por la historia y el legado de Nueva York. Se aprecia el recorrido del jazz con sus sonidos, bandas o récords.
discos que han marcado la música contemporánea. Aunque no es muy popular en estos tiempos, pero han dejado un gran espacio en el tiempo de la música y han formado el soundtrack de las películas grandiosas. O puede ser que nuestro propio soundtrack. El 30 de abril se celebra el Día del Jazz. Felicidades a todos los jazzistas que piensan diferente a estos tiempos. Es un gran género, es un gran tipo de música. Lo miro bastante. Y ahora vamos a ver y a mirar un poco de la música de nuestro grandísimo Louis Armstrong. Podemos pausar esto. Louis Armstrong con What a Wonderful World. Wow. Es grandiosa esta canción. Louis Armstrong. Louis Armstrong tiene un vibrato hermoso. Sí, tiene un vibrato de amplitud, pero ocupa más un vibrato de velocidad. Tiene un falsete impresionante con todos los melismas o los filos. El twang es un poco más, bueno, en este tipo de género es utilizado, ¿verdad? Pero lo tiene un poco controlado porque no se asemeja tanto a un twang, sino que más como un tipo de falsete. Y los growling, el growling que tiene es grande. Ese es un growling. Su belting, el belting, es que es grandioso escucharlo. Me encanta esa canción. Creo que Louis Armstrong es un barítono bajo, creo. Puede ser contralto. No sé muy bien. Creo que sí es un barítono o bajo. Louis Armstrong. Ese growling es fantástico. Ese como falsete que hace. What a wonderful world. Me encanta bastante. Y trompetista también. Grande. Wow. Yeah. I love it. Bueno, esto ha sido todo sobre un poco, corto, ¿verdad? Sobre la historia del jazz. El jazz, géneros, subgéneros, entre otras cosas. Algunos artistas que han marcado la historia grandemente, ¿verdad? Y pues ojalá haya servido esto para aprendan bastante y desarrollen bastante estas técnicas, vibratos, falsetes, entre otros, y sean grandes. Gracias.